Hola, bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de aprendizaje. Les saluda la profesora Mariela Enríquez del Instituto Gubernamental San Marcos en San Marcos, Ocotepeque. Espero estén muy bien, tomando las medidas de bioseguridad y quedándose en casa. Hoy continuaremos con el tema formas no personales del verbo. Este es un tema que iniciamos el día de ayer. Espero estén muy atentos, con toda la disponibilidad a seguir aprendiendo. Este tema corresponde al 28 de agosto de 2020. Nuestra expectativa de logro sigue siendo reflexionan sobre el uso adecuado de las formas no personales del verbo en la construcción de textos significativos. Contenido, formas no personales del verbo. Hagamos un breve repaso de lo que vimos en la clase anterior. Hablábamos que existen tres formas no personales de los verbos y estas tres formas no personales se llaman así porque carecen de persona, número, tiempo y son estas tres: infinitivo, participio y gerundio. Infinitivos son aquellas formas personales, no personales que terminan en ar, er o ir. Participio son las formas verbales que terminan en ado, ido, y gerundio las que terminan en ando y yendo. Tenemos los ejemplos. En el infinitivo, caminar, comer, vivir. En el participio, caminado, comido, vivido. En el gerundio, caminando, comiendo, viviendo. Este día seguiremos ahondando un poco más en las formas no personales de estos verbos. Hay tres maneras en las que se utilizan. Una es de uso nominal. El infinitivo equivale al sustantivo. El gerundio equivale al adverbio y el participio al adjetivo. Recordemos que como categoría gramatical son verbos. Y al tener el uso nominal, esos verbos equivalen, si están en infinitivo, posiblemente a un sustantivo. Si está en gerundio, equivale a un adverbio, y si está en participio, equivale a un adjetivo. También, otra manera es el uso verbal, porque constituyen el núcleo del predicado de las proposiciones subordinadas. Otra manera de utilizar estas formas no personales es cuando hay una perífrasis. Aparecen como verbos auxiliares de perífrasis verbales. Haciendo un recordatorio, la semana pasada vimos el tema de las perífrasis y hablábamos que las perífrasis, en semanas anteriores hablábamos que la perífrasis verbal es una construcción de más de un verbo. En este caso, cuando se utiliza los verbos, formas no personales de los verbos en perífrasis, hay una construcción verbal. Ahora veamos el uso nominal. Hablando del uso nominal, el infinitivo decíamos que equivale al sustantivo, el gerundio al adverbio y el participio al adjetivo. Veamos estos ejemplos. El saber te hace grande. En este caso, saber toma el sentido de un sustantivo. Iba caminando, en este caso caminando, toma el sentido de adverbio. Fue una persona amada por su familia. Amada, en este caso, toma el sentido de adjetivo. Ahora veamos el infinitivo y cuáles son las funciones que tiene el infinitivo. Para esto recordemos que el infinitivo muestra la acción fuera de toda perspectiva temporal, es decir, que no podemos determinar el tiempo al que pertenece un verbo que esté en infinitivo y únicamente admite la anterioridad, está hablando del tiempo pasado, respecto al momento del que habla u otro específico o especificando en el contexto. Es decir, el contexto es el único que nos puede decir a qué tiempo específico se está refiriendo. Y en este caso el infinitivo sí acepta formas compuestas, como por ejemplo haber más el participio, ¿verdad? En el caso del verbo haber, que es un verbo que está en infinitivo, más un participio, que es aquel que termina en ado o en ido. Por ejemplo, haber sido, haber participado, haber estado. En ese caso, sí tiene una forma compuesta. Veamos algunas funciones que tienen los verbos en infinitivo. Algunas ocasiones tiene la función de sujeto. Querer es poder.
esta oración, querer, está tomado como sujeto. Y en este caso, querer es poder. La palabra poder, si notamos querer y poder, ambos son verbos en infinitivo, pues terminan en ER. En este caso, querer es poder toma el sentido de un atributo. Un complemento directo es otra función que tiene el infinitivo. Quiero comprar un carro. Quiero comprar. Para saber cuál es el complemento directo, se va a preguntar, ¿qué quiere comprar? En ese caso, un carro. Entonces, el verbo comprar está fungiendo o está siendo un complemento directo. También está la función de complemento indirecto. Dedicó su vida a hacer el bien. El complemento directo es el bien, en este caso, hacer, es el verbo que está siendo completado con este complemento indirecto, el bien. Ahora veamos cuando es un complemento circunstancial. Le comprendió todo al hablar. Vemos que queda incompleto, ¿verdad? Entonces necesitamos una última parte de esa oración para que tenga sentido. ¿Cuál es el complemento circunstancial? Con él. Le comprendió todo al hablar. Con él. Entonces, en ese caso, lo que está entre plecas vendría a ser el complemento circunstancial. Complemento de un sustantivo. Me gusta su manera. Vemos que como que está incompleto. Necesitamos un complemento de ese sustantivo. El que está entre plecas es el sustantivo. La palabra manera es un sustantivo. Me gusta su manera, pero queda incompleto. Necesitamos complementarlo o completarlo. Entonces, me gusta su manera de hablar. Entonces, de hablar está complementando o completando a ese sustantivo, que es la palabra manera. También en el caso de un complemento de un adjetivo. Es difícil de entender. Difícil es el adjetivo que está siendo completado por entender, que es el verbo en infinitivo. Bien, y en la siguiente oración, complemento de un adverbio, se marchó después de saludar a todos. En este caso está complementando al adverbio después, que es un adverbio de tiempo. Bien, ahora veamos el participio. El participio es aquel, hagamos un recordatorio, que es aquel que muestra la acción tras su terminación. Es decir, el momento en que termina la acción es el momento que muestra un verbo que esté en modo de participio. No admite la forma compuesta, como en el caso del que vimos anteriormente, del infinitivo, que sí aceptaba la forma compuesta. Haber más participio era el anterior. En este caso, no acepta formas compuestas. Y como decíamos, el participio equivale al adjetivo, tanto que muchas veces se considera más un adjetivo que el mismo verbo. Veamos cuáles son algunas de sus funciones. Complemento del sustantivo. El hombre vestido de gris es mi padre. Hombre es el sustantivo, está siendo complementado entonces con este participio vestido. Atributo. La barca estaba anclada en la orilla. Está dando un atributo de cómo estaba el ancla en la barca. Entonces vemos que estaba anclada. Este sería el atributo. Complemento circunstancial en una construcción absoluta, es decir, cuando un sustantivo concordado que funciona como sujeto del participio. Tenemos acá el ejemplo. Terminada la fiesta, todos se marcharon. Está entonces en concordancia con el sustantivo fiesta. Terminada, por eso está entre plecas, ese sustantivo. La fiesta, todos se marcharon, porque no podemos decir terminada, todos se marcharon. ¿Terminada qué?
Tiene que completarse con ese complemento circunstancial. Terminada la fiesta, todos se marcharon. Bien, veamos ahora las funciones del gerundio. Hagamos un recordatorio y veamos que el gerundio muestra la acción durante el transcurso. En el transcurso en que la acción se está llevando a cabo es cuando la muestra el gerundio. Recordemos que el gerundio termina en ando, endo, por ejemplo, bañando. Entonces vemos que es una acción que está en el transcurso. Él se está bañando, por ejemplo, ¿verdad? Entonces se está pasando en ese momento. Indica simultaneidad con el verbo principal. Si hablamos de un verbo principal es porque sí acepta una forma compuesta. ¿Y cuál es esta forma compuesta? Habiendo más el participio del verbo que se conjuga. Habiendo, recordemos que es un verbo auxiliar, el verbo haber. Habiendo, termina en endo, en este caso es un gerundio. Entonces, habiendo más el participio del verbo que se conjuga, ¿verdad? Participio, ya sabemos que son los que terminan en ad-oído. Ya vamos a ver un ejemplo para que comprendan mejor. Tiene un valor adverbial. Recordemos que cuando hablamos de valor adverbial es porque tiene sentido de adverbio. A veces funciona como un adverbio. Eso es lo que quiere decir función adverbial. Veamos específicamente estas funciones del gerundio. Cuando tiene la función de complemento circunstancial, sus valores semánticos, es decir, las formas de ese complemento circunstancial pueden ser complemento circunstancial de modo salió corriendo. Estamos hablando de un modo. De una causa, comprendiendo la dificultad, desistió. En este caso, está hablando de una causa, comprendiendo. Condición, teniendo precaución, todo saldrá bien. Esta es un complemento circunstancial porque cumple una condición. De una concesión, aún siendo cierto, no puedo creerlo. Está hablando que hay una concesión. Complemento predicativo. Te vi saltando la tapia. Bien. Complemento de un sustantivo. Habitualmente en títulos. En el titular o en un título. Niños comiendo fruta. En este caso está complementando al sustantivo niños. Y el gerundio en este caso comiendo. Estas son las tres formas no personales del verbo y cuáles son las funciones que tiene cada una de ellas. Veamos, ¿qué hemos aprendido entonces en la clase de este día? El infinitivo muestra la acción fuera de toda perspectiva temporal. Significa entonces que no podemos decir el tiempo específico al que nos estamos refiriendo. Únicamente admite la anterioridad respecto al momento del habla u otro especificado en el contexto. El contexto es el único que nos puede decir entonces a qué tiempo nos estamos refiriendo. Si se utiliza, en este caso el infinitivo sí utiliza formas compuestas de haber más un participio. Recordemos, haber es un verbo infinitivo, pues termina en er. El participio muestra la acción tras su terminación. Inmediatamente que la acción termina, es donde se muestra. Por ejemplo, partido. He partido la fruta. Si yo digo he partido el pastel o la fruta, en ese momento significa que lo acabo de hacer. Es decir, muestra la acción tras su terminación. No admite la forma compuesta. En el caso del infinitivo sí lo admite. Y hemos dicho, tanto que equivale a un adjetivo que muchas veces se considera más un adjetivo que un mismo verbo. Y el gerundio muestra la acción durante el transcurso. Como decíamos, saltando, por ejemplo. Saltando, estoy saltando. Ahí está, es un ejemplo el que les estoy dando. Es decir, una acción que está transcurriendo en ese momento. Indica simultaneidad
con el verbo principal. Y si hablamos que hay un verbo principal es porque sí admite entonces la forma compuesta, habiendo, tomando en cuenta el verbo haber, como el caso del infinitivo haber, habiendo, más un participio del verbo que se conjuga, entonces tenemos que sí admite la forma compuesta. Tenemos que también es un adverbio, en algunos casos tiene la función de ser un adverbio. Bien, esta es lo visto en la clase de este día. Ahora verifiquemos qué tanto hemos aprendido. En su cuaderno van a señalar los casos en los que el gerundio está utilizado de manera incorrecta y van a encerrar el número del inciso que está incorrecta. Es decir, que van a copiar todas estas oraciones en su cuaderno. De igual manera van a sustituir las palabras subrayadas por infinitivos. Las oraciones están en forma de sustantivo. Las palabras subrayadas tienen la forma de sustantivo. Su tarea será pasar esas palabras que están en sustantivo, pasarlas a una forma no personal del verbo, es decir, a un infinitivo. Y en la siguiente van a escribir la forma no personal que corresponde a cada verbo. Hace varios días que este carro está. Tenemos el verbo entre paréntesis, aceite. ¿Cuál sería la forma no personal que correspondería acá? Hace varios días este carro está derramando aceite. Entonces, al par de esta oración, ¿qué van a escribir? Gerundio, ¿verdad? Derramando, porque termina en ando. Y así sucesivamente con el resto de las oraciones. Muy bien, gracias por haber estado tan atentos a la clase de este día. No olviden, los queremos estudiando en casa. Muchas gracias.